El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches tengan todos ustedes los televidentes y escuchas de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16 y por el canal 112 de Encali y canal 12 de Protelco. También pueden escuchar este programa por la www.canalccali.com. Programa que llevamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores, quienes como mensajeros o embajadores de la palabra de Dios traemos un mensaje directamente de los cielos. Nosotros en muchas oportunidades hemos hablado y comentado de que nuestro pastor verdaderamente es Cristo Jesús. Somos nomás sus embajadores y sus mensajeros que el Señor nos ha colocado aquí para traer un mensaje de amor, de fe, de esperanza, de arrepentimiento, que es lo que el Señor quiere en todo tiempo, no solamente en esos tiempos difíciles los cuales estamos pasando, sino en todo momento. No ser como en la religiosidad estábamos, solamente cuando teníamos una dificultad, un problema, una enfermedad, entonces recurríamos a Dios. No, ahora es en todo tiempo y en todo lugar se predique y se lleve la palabra de Dios, porque hoy estamos viendo con estos hechos, estos acontecimientos que estamos hoy nosotros sintiendo en carne propia, estamos viendo el cumplimiento verdaderamente de la palabra de Dios, que el pueblo verdaderamente no ha querido escuchar la palabra de Dios. Se sigue cometiendo los mismos pecados desde la antigüedad, desde nuestros padres hasta ahora. Nuestros padres fueron contumaces y rebeldes. Nunca verdaderamente escucharon la palabra de Dios o no quisieron porque pensaron que se les iba a cambiar de pronto de religión. No, ninguna religión salva, dice la palabra de Dios allá en el libro de Santiago. Ninguna religión salva. La única religión pura es la palabra de Dios, que es la que transforma, la que cambia y la que quiere el Señor, el Dios Todopoderoso, que todos tengamos en nuestro corazón. Hay un pasaje verdaderamente que es muy diciente en la palabra de Dios, donde el Señor nos invita a todos nosotros, a usted que está ahí en la casa, y a los pueblos, a las naciones que escuchan en todo momento la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es la misma de ayer, de hoy y de siempre, y por todo el mundo corre la palabra de Dios, por todos los continentes en este momento está corriendo la palabra de Dios, una en mayor grado, otra en menor grado, pero la palabra de Dios se está sintiendo, porque solamente en los tiempos difíciles es que de pronto la gente verdaderamente ve que hay un poder grande y misericordioso que es lo que está permitiendo que pasen todas estas dificultades y esta clase de pandemias que está sufriendo la humanidad hoy en día. En el libro de Segunda de Crónicas 7:14 hay un pasaje que nos habla el Señor, que es la oración de Salomón, en la cual nos dice así la palabra de Dios:
7:14 de Segunda de Crónicas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardare mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Amén. Es la palabra de Dios en esta porción inicial, donde nos muestra verdaderamente que hay una condición verdaderamente que Dios nos coloca. Si verdaderamente nosotros nos humillamos delante de Él, reconocemos verdaderamente que solamente a través del poder de Dios, a través de la palabra de Dios, que es la que nos transforma, la que nos cambia, si reconocemos delante de Él, Él va a actuar. Pero dice allí en el 18, del 7:18, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Hay un pacto que Dios hizo desde la antigüedad. Primero lo hizo con Abraham, ¿sí? Que serás padre de muchas naciones. Y el pueblo verdaderamente creyó, pero pasado el tiempo, pasaron los gobiernos, van llegando otros dirigentes que no creen, y entonces se va perdiendo la verdadera comunión con el Padre Celestial, y comienzan a surgir cosas y dificultades y problemas y enfermedades y plagas y cosas raras. Cosas raras van pasando, pero la humanidad no entiende, porque nunca han querido buscar verdaderamente el poder de Dios. No te faltará varón que gobierne en Israel. O en estos tiempos vemos en medio de la dificultad que son pocos los que han reconocido verdaderamente que si no buscamos al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, de corazón sincero, si no nos humillamos de corazón sincero, no vamos a entender verdaderamente estos problemas grandes y dificultades, estas pandemias, estos catástrofes, este caos, ¿sí? Que nadie lo esperaba, nadie, crea o no crea, nadie esperaba que esto iba a suceder. Son los cambios que vienen a pasar ahora a raíz de todo esto. Nos vamos nosotros a sentir, luego que pasen estos momentos difíciles, van a haber cambios grandiosos. Nosotros que estamos en la búsqueda de ese espíritu gratificante del Dios Todopoderoso cada día, sabemos que vienen cosas también muy buenas, a pesar de que van a haber cambios drásticos en nuestra forma de vivir, en nuestras costumbres, porque el pueblo, por estar en las costumbres, invalidan la palabra de Dios. El mundo entero, la gran mayoría, tiene sus costumbres y sus creencias, y por estar en eso, la palabra de Dios nunca entró verdaderamente allí al espíritu de la mente, donde Dios quiere verdaderamente que nosotros seamos transformados, seamos cambiados en el espíritu de la mente. Él quiere verdaderamente es que el pueblo se humille, que le clame a Él, para que todas estas cosas que están sucediendo, que sabemos los que temen al Señor, los que creemos, los que nos hemos arrepentido, sabemos verdaderamente que ya estaban escritas y que ya se venían venir, porque estos son postreros tiempos, y estos tiempos son principios de dolores. Vienen cosas quizás más duras, porque la misma palabra nos lo ha enseñado, ¿sí? Que viene el rey de Persia,
viene la dificultad, se vence, pero después viene el rey de Grecia, viene otro problema quizás más grande, pero cualquiera que sea el tiempo, si nosotros nos humillamos delante del Señor, Él va a tener misericordia y va a escuchar la voz de Dios. Si volvemos a sus mandamientos, si volvemos verdaderamente a esa fe que Él quiere que tengamos en un Dios vivo, Él va a tener misericordia y va a sanar, dice aquí, va a sanar en el 14, la última parte, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra está enferma, pero es por nuestros pecados, por la misma maldad del hombre, por los mismos preceptos y conceptos del hombre sin Cristo y sin Dios, creyendo que eran mucho y no somos nada. Nosotros no somos nada delante de Dios, pero Él viene y nos manifiesta que va a haber una sanación en forma espiritual, porque la tierra estaba totalmente enferma por nuestras malas costumbres, por nuestros malos hechos, por nuestras malas maneras de vivir, por no haber arrepentimiento, por no creer verdaderamente en un Dios vivo. Amén. Gloria a Dios, hermanos, porque el Señor nos habla y nos anuncia que debemos de predicar esa palabra de Dios para que seamos sanados, porque dice que todo corazón está enfermo, dice la palabra del Señor, y doliente. Vemos cómo hay angustia, tribulación, hay desesperación, hay opresión, hay desnudez, hay llanto. Todo esto que se está viendo en este momento es porque nosotros no hemos querido volver a tener una relación y buscar a ese Dios viviente, que es el que nos da todas las cosas, el abrigo, el sustento, para que haya contentamiento. Pero nosotros, el Señor nos dice que tenemos que venir a Él, volver a Él, porque estamos lejos del Señor. ¿Cuándo sabemos que estamos lejos del Señor? Cuando entramos en angustia, cuando entramos en temores, en desesperación. ¿Será que esto no va a pasar? Todo esto que está viniendo, los juicios que vienen sobre la tierra, que somos cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos esta parte terrenal, dice la palabra, pero tenemos también un alma que le falta alimentarse de ese Dios viviente que es espíritu, porque el Señor busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que tengamos el conocimiento de Él, que quien está en los secretos del Señor, nos dice en Jeremías 23, pues el que oye la palabra de Dios, que nos reargulle, nos edifica, nos guarda, nos salva, pero tenemos que volver a Dios. Es importantísimo volver al Señor, porque somos enemigos del Señor, porque estamos transgrediendo sus mandamientos y sus estatutos, no los conocemos y traspasamos el pacto, y por eso la tierra está enferma. Y por eso vemos cómo se predica y se anuncia el reino de los cielos que se ha acercado, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero Rey, el Rey de reyes y Señor de señores, dice la palabra en Apocalipsis. Él es el único Rey. Nosotros no tenemos por qué invocar el mal, ni decir que el único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo, que es el que ha coronado el bien y nos aleja de toda cosa mala, que no podemos nosotros darle idolatría a todo Goliat. Debemos derribarlo con la palabra de Dios, que es la parte espiritual, porque hay mucho temor en estos postreros tiempos, debido a que el hombre se ha alejado del Señor porque no ha querido arrepentirse. El Señor ha venido a la tierra, vino la luz, vino el mismo Dios, vino a este lugar a deshacer las obras del maligno y el pecado y la muerte, y mucha gente está pisoteando esa sangre de Cristo que nos redimió y murió en la cruz por nuestros pecados, como se celebran estos días. Pero la gente sigue lo mismo, pasa esto y la gente sigue, bebamos, comamos, que mañana moriremos, porque no es un alma viviente, no se ha llenado de la parte espiritual. Somos seres
creados por Dios, y Dios quiere es que nosotros lo busquemos a Él verdaderamente en espíritu y en verdad, que vengamos a Él, a la palabra de Dios que es vida. La palabra de Dios dice en Romanos, en el libro de Juan capítulo 6, que la palabra que os he dado son espíritu y son vida, y nosotros tenemos que volver en amistad con Dios para que tengamos paz y reposo, porque no hay paz ni reposo en este pueblo de la tierra, dice el Señor. La parte terrenal nos gana, porque solamente estamos viendo son las cosas hechas, creadas, pero estamos alejados del Señor. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de San Mateo, en el libro de San Mateo 12. Mateo 12 dice 12:41. La generación perversa demanda señal. Estamos viendo cómo comenzamos en el libro donde si mi pueblo se humillara y buscara mi rostro, yo sanaré la tierra, porque la tierra vemos que se ha enfermado debido a la misma sabiduría terrenal del hombre, que no ha querido sujetar la tierra, sino que la tierra la ha sujetado a él, y vemos cómo hay destrucción porque la sabiduría del hombre es terrenal, no ha querido venir al pacto de Dios, a los mandamientos y a los estatutos, que son los que nos hacen levantar y ser agradables a Dios, y por lo tanto tener una vida en reposo, en paz en esta tierra, porque hemos venido a ser probados. Pero sin la parte espiritual nosotros nos gana la parte terrenal, y por eso dice que la maldad es perversa, dice el Señor. Los hombres, Mateo 12:41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, con esta que estamos viendo, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y imagínense, se predica la palabra de Dios desde antes de la venida del Señor. Se está predicando la palabra de Dios para que la gente deje de estar fortaleciendo en la maldad, en el desorden, en una vida completamente desagradable a Dios, que solamente satisface su ego, el dinero, el amor al dinero, la maldad, el desorden, la fornicación, el adulterio. Todo esto es terrenal, es bajo, y el hombre no quiere verdaderamente poner los ojos en la parte del bien, en la parte espiritual. Vemos cómo estos hombres de Nínive, que estaban alejados completamente de la parte de Dios espiritual y eran transgresores de los mandamientos, se arrepintieron. Mire, ya ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y se predica y se anuncia, y se predica y se anuncia, y estamos viendo que se está anunciando desde tiempos muy antiguos la palabra del Señor, porque este pueblo está desconectado de Dios. Entró el pecado al mundo, y el mundo está caído debido a la maldad, porque desde la primera generación donde Caín mató a Abel, vienen los homicidios, viene el robo, el amor al dinero, usted no sabe quién soy yo, como estamos viendo en este último tiempo, la corrupción, se están robando los mercados de la gente pobre, de la gente desamparada, de la gente que no tiene con qué comprar un mercado, y la gente que está en eminencia y reina, esos reyes terrenales que son por el mismo pueblo elegidos, se les roba la comida y ellos se quedan y son depredadores, son lobos, rapaces, y eso se está viendo en este momento. No se quieren arrepentir, y dice la palabra de Dios aquí en el 41, y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Quién es más que Jonás? Nuestro Señor Jesucristo, que ya vino la luz al mundo para que nosotros nos pudiéramos levantar del pecado y de la muerte, de la parte caída que tenía el hombre, del pecado, pero no hemos querido volver en amistad con Dios, no hemos querido poner los ojos en el Señor, donde todo el mundo debe mirar y poner los ojos en el Señor, que nos redimió de toda maldición, porque Cristo vino y deshizo toda obra del maligno y lavó nuestra alma de todas obras de muerte, para que nuestra alma pudiera volver en amistad con Dios y poner la mira en las cosas de arriba, más que en estas cosas terrenales que nos atrapan y que nos llevan a la destrucción y a la muerte, al robo, al sexo, a los deseos engañosos. Pero mire que aquí más que Jonás en este lugar. Y dice el 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación que no ha querido
oír verdaderamente la palabra de Dios. No quiere, sus oídos son sordos, dice el Señor, como la serpiente. No oyen, no quieren oír el mensaje de la predicación, no quieren el mensaje del evangelio, no quieren la palabra de Dios, y están sus ojos puestos solamente, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi vida? Una vida que solamente está en las cosas bajas, que son leves tribulaciones momentáneas y pasajeras, porque nada nos vamos a llevar de este lugar, y nosotros tenemos una enemistad con ese Dios viviente, y entonces Dios no quiere que pisoteemos la sangre de Cristo Jesús, porque vienen juicios a nosotros, a nuestra vida. Por eso la tierra está enferma y se ha enfermado, porque ha traspasado el pacto. Dice la palabra de Dios, y la condenará a esta generación, ¿ya? Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Imagínense, ella oyó de la palabra de Dios a través del mensaje de un rey que es Salomón, que puede ser nosotros, que somos reyes, que tenemos la palabra de Dios, y el de lejos vino a oír la palabra de Dios, y nosotros le sacamos pero al Señor, le sacamos pero a la palabra de Dios. Esta reina se despojó de todo su ego para ir a oír la sabiduría de Salomón, que le había regalado Dios más que las cosas terrenales, le dio las cosas espirituales primeramente. Nosotros, Dios nos da todas las añadiduras si buscamos primeramente ese reino de Dios y su justicia, que aquí mismo se nombra, que no había venido pero llegó, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí más que Salomón en este lugar. Entonces, más que Salomón, más que Jonás, y esa generación se arrepintió de la maldad, de la muerte, de la destrucción, del desorden, del ego, del robo, de todas estas cosas de engaño que se están viendo ahora. Esta generación se arrepintió, y nosotros ahora con Cristo, más que Salomón y más que Jonás en este lugar, que ha venido el Señor en vivo y en directo, y hemos traspasado su pacto, que es la nueva creación, y el perdón de nuestros pecados y la gracia para estar delante del Señor. Nosotros hemos pisoteado ese poder del Señor, hemos renunciado a Cristo, que es más que Salomón y más que Jonás, porque esta generación se arrepintió. Ahora esta generación, dice el Señor, que es perversa y mala, no demanda sino señales, prodigios, milagros, cosas externas, pero no quieren arrepentirse, y por eso hay tanta maldad, porque la verdad es que hay un juicio que se está viniendo porque la humanidad no ha querido ver la luz que vino al mundo. El mundo estaba en tinieblas y la luz vino al mundo, que es Cristo, y son pocos, dice el Señor, que se arrepienten. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe. Si esta mujer, que era toda una reina, oyó de Salomón, oyó de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, se arrepintió, ¿ya? Y este pueblo de Nínive, que era un pueblo perverso y malo, se arrepintió. Nosotros, ¿por qué no nos hemos arrepentido de la maldad? Dice el Señor. El Señor no quiere que nosotros estemos en la maldad, porque nos va a llegar juicio, nos va a llegar un poco de cosas que no queremos nosotros aceptar, pero están viniendo porque no nos hemos querido acercar al Señor. No hemos querido nosotros venir al Señor, que nos está llamando de una manera u otra, y sacamos excusas. Mire que esta mujer vino de lejos a oír la palabra de Dios, y a nosotros nos llaman a oír la palabra de Dios, a una oración, a orar por un hermano, a orar por el que está necesitado, y nosotros ahí mismo sacamos disculpas, estando cerca, viendo que cercano está el que nos salva, que es el Señor, porque el Señor ya vino a nosotros y nos dejó su Santo Espíritu, para que con ese Santo Espíritu nosotros podemos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia, que se acercó a nosotros siendo pecadores y nos redimió de toda esa maldición. Pero la gente está lejos del Señor, porque no ha querido venir al Señor, y por eso viene tanta cosa en esta tierra. Como dice la palabra de Dios en Isaías 24, la palabra de Dios dice, 24:4 dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Vemos como la parte de los grandes reyes están enfermando, están enfermos, como en esa parte del Reino Unido, donde han enfermado los grandes, que son los que dirigen los pueblos. En Italia, en España, en Estados Unidos, se está viendo que los altos
pueblos de la tierra están enfermos. La tierra enfermó, nos decía el Señor que Él es el único que puede sanar nuestra tierra, como comenzamos ahí en esa oración, que si humillara mi pueblo, dice que el Señor oirá desde los cielos. Si la tierra, nosotros vamos siendo cosas, no somos nada ante Dios, dice que somos el Señor, somos gusanitos de Jacob, tenemos esta parte terrenal que es débil, cualquier cosa nos puede asustar y hacernos llenar de temor y angustia, y se nos bajan las defensas, y con ese temor no nos mata el virus, pero nos mata el temor y la angustia y el desespero que nos da, y el Señor es nuestra defensa y nuestro pronto auxilio cuando volvemos en amistad con Dios. Él es nuestra defensa. Dice que Él es un escudo alrededor de nosotros, que nos guarda del temor, de la angustia, del desespero. Pero tenemos que venir al Señor, porque estamos lejos del Señor, porque no nos hemos querido humillar. Dice el Señor: si mi pueblo se humillara, yo iré de los cielos y sanaré su tierra. Y la tierra se contaminó. 24:5, se contaminó bajo sus moradores, está contaminada. Todos los moradores de la tierra, toda la parte de esta parte terrenal, todo se ha contaminado, dice la palabra de Dios, porque si vemos el mapa, los 4 continentes están contaminados. Falsearon, ¿por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, son prevaricadores, dice el Señor, omiten la palabra del Señor, pasan por encima los decretos y los estatutos del Señor. Por eso esta tierra está enferma, porque no hemos querido volver al Señor y en la amistad con Dios. Y el 24:6 de Isaías dice: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Hay asolamiento. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Vemos cómo se ve muerte y muerte y muerte. No hay quien busque a Dios, no hay quien interceda a Dios, porque la gente está contaminada. No adora a Dios en espíritu, en verdad, y por eso ha venido juicios a nuestra vida, porque cada uno de nosotros somos tierra. Tóquese y verá que usted es tierra. Todos nosotros somos tierra y estamos enfermos, porque no hay sanidad ni medicina, no está la palabra de Dios, no están los estatutos, los mandamientos no están, las leyes del Señor fueron prevaricadas y falseadas. A lo malo le han dicho bueno, al exceso, al desorden. Vemos cómo dice la palabra de Dios en el Salmo 12, que no hay piedad, no hay piadoso en esta tierra, no hay quien busque verdaderamente al Señor y esté en espíritu y en verdad conforme a sus mandatos y mandamientos, porque los falsos sacerdotes han hablado de la palabra de Dios, pero han hablado pedazos de la palabra de Dios, y por lo tanto no hay arrepentimiento en las almas. Han traspasado también el pacto los falsos profetas, los falsos sacerdotes. Y entonces el Señor dice que hay disminución, hay muerte. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado, no nos hemos humillado al Dios de los cielos. Dice que si alzamos los ojos a los montes, Él oirá desde los cielos, ya de los cielos, porque el Señor es el creador y hacedor de los cielos y la tierra. Pero hemos de humillarnos, como dice la palabra de Dios en Crónicas: si se humillare mi pueblo, ¿ya? ¿Y quién es el pueblo de Dios? Pues los que tienen el verdadero palabra de Dios y anuncian la palabra de Dios para que se arrepientan, como lo anunció Jonás, como lo anunció esa mujer reina, y se arrepintió. Y ahora en Cristo Jesús más todavía, porque nosotros no podemos pisotear el pacto de Dios que vino a darnos comunión y otra vez de nuevo a volver en amistad con Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y es lo que el Señor siempre nos está ahí recalcando: si se humillaren, es condicional. Si verdaderamente el hombre y los pueblos se humillan delante de Él va a escuchar. Pero Él nos ratifica verdaderamente que es un pueblo totalmente malo. Nos dice aquí mismo en Jeremías. En Jeremías 13:10 dice: este pueblo malo, mire, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Entonces nos recalca el Señor verdaderamente la maldad que está en el corazón del hombre. Anda en sus propias imaginaciones, en su propio poder terrenal, en busca de los dineros, en quién gana más, quién es más poderoso.
En los pueblos y las naciones están hoy disputándose quién va a encontrar ahora la vacuna, ¿sí? Eso ahí está, detrás de todo esto que está pasando, hay también cosas oscuras donde están pretendiendo verdaderamente quién se lleva los honores, quién descubre verdaderamente la vacuna contra este virus, porque andan en sus imaginaciones, andan quién quiere ser más que el otro. Por eso viene la ira de Dios. Si se humillare, como no han querido humillarse, vienen consecuencias terribles, las cuales nosotros las vamos sintiendo. Y el Señor no hace acepción de personas. Viene el mal para el que está, o para el que cree, o para el que no cree. Es para todos, para el rico, para el pobre, para el negro. Ahí nos estaba hablando a través del hermano que ha tocado las partes altas, ¿sí ves? Allá al Reino Unido fue tocado a la cabeza también, así como al que anda en la calle desprevisto, ¿sí? Sin un peso, sin casa donde morar, donde vivir, sin alimentos, también le llega. No hace acepción el Señor. Por eso habla siempre que es un pueblo loco e ignorante, que anda en sus propias imaginaciones, y consecuencia de ello nosotros vienen todas estas pruebas que son pasajeras. Nos habla el libro de los Corintios, son temporales y pasajeras, pero que son necesarias para que haya verdaderamente un arrepentimiento. Hay muchos que en estos momentos quizás Dios les está tocando el corazón y lo hayan vuelto a puesto sus ojos a Él. Aún el Señor permite eso porque Él no ha cortado su mano para perdonar, sino que Él es misericordioso, Él es eterno. Si Él quisiera destruir verdaderamente al pueblo, lo haría. Nos lo habla ahí en el libro de Job, Job 34. En el libro de Job 34, dice el Señor en Job 34, 14. Job 34, 14, dice el Señor: si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo, de donde salimos nosotros, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él cogió allí del polvo, juntó con su salida y hizo el hombre y lo formó, juntó lo espiritual con lo material, ¿sí? Ahí vino y nos creó. O sea que si Él quisiera, quitaría el hálito de vida de cada uno de los seres vivientes que hay en el planeta y todos pereceríamos. Pero hasta allí el Señor muestra su infinita misericordia de no permitirlo, porque hay mucha gente que va a llegar al Señor. Todavía falta mucho pueblo, pero para eso estamos nosotros, los que temen, los que han creído, los que están como un remanente en cada país, en cada ciudad, están orando, están llevando su mensaje, están transmitiendo, como lo hizo también allá Jonás, que nos hablaba el hermano. Todo esto es generación tras generación, va dejando el Señor un remanente para que lleven la palabra de Dios. Escuche, quieran o no quieran, pero es nuestra labor como hijos de Dios, como sacerdotes que somos, porque ese sacerdocio se había perdido, ese sacerdocio se ha perdido en los hogares y en las casas. No hay quien busque a Dios verdaderamente, lo están buscando tras una religiosidad en la cual el Señor nos lo ha mostrado desde el Antiguo Testamento, nos lo ha mostrado cuando Moisés subió al monte allá a través de las tablas, como se demoraba un tiempo. ¿Qué hizo el pueblo? Ahí mismo cogieron a fabricar un becerro, un dios, algo creado, porque no tenían paciencia de esperar. Ese tiempo puede haber sido 30, 40 años, puede haber sido una generación. Una generación está contemplada más o menos que son 70, 80 años. Por eso hoy el Señor nos muestra a través de los hechos de esto que está sucediendo en el mundo entero, que los ancianos, verdaderamente los que están los mayores de 60, 70, 80 años, son los primeros que afectan este virus. Pero en la humanidad, que dice, es
porque están ya muy avanzados de edad, porque tienen alguna enfermedad, porque están más propensos, no tienen la fortaleza. Pero ¿qué nos muestra el Señor? Que esa generación primeramente va cayendo sobre ellos, porque ya les ha tocado una generación en las cuales el Señor viene desde atrás, generación tras generación, llevando la palabra. Nos hablaba allí en el libro de Jonás, la palabra que nos hablaba allí el hermano, viene desde atrás. Entonces los que tienen 70, 80 años ya llevan una generación prácticamente y no han querido escuchar la palabra de Dios. Entonces primeramente nos mostraba en sentido espiritual, primeramente les caen estos dolores, ¿sí? Uno en forma espiritual lo ve así, en forma material comprende y sabe. Por eso uno sufre por nuestros parientes y nuestros familiares, por nuestros abuelos, porque también ellos están allí, eran débiles criaturas que no tenían el conocimiento de la palabra de Dios. En el Salmo 79 dice que nuestros padres eran una generación contumaz y rebelde, que no dispuso para con Dios su espíritu. Nunca creyeron, nuestros padres no creyeron, nunca nos dijeron, lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, porque ella os parece que emana la vida. Ni lo habían leído, ni lo habían escuchado en la misma religiosidad donde estaban metidos, ¿sí? Estaban en la iglesia, donde enseñan, es una repetición de la repetidera, pero no hay una transformación verdadera, porque nosotros también estábamos metidos allí. Ahora con procesiones y con cosas materiales, ¿qué es lo que pasa? El pueblo está confundido. Habla en la oración, Daniel habla, estábamos en una confusión como está hoy en día. Hay mucha confusión porque creen en todas las tradiciones de nuestros padres y se quedaron allí, pensando en las tradiciones. Cuando Marcos 7, 9, 10 nos dice, vuestras tradiciones invalidan la palabra. Y lo estamos viendo hoy, en este tiempo y en estos días también. Va a la par con todas estas tribulaciones a nivel mundial y a la par con la religiosidad que estamos nosotros sintiendo. Por las tradiciones invalidan la palabra y Dios no quiere. Por eso nos decía allí en Jeremías, pueblo loco e ignorante, no ha querido escuchar la palabra. El mensaje que el Señor quiere para ti, para mí, para nuestras familias, es que verdaderamente volteen la cara al Dios omnipotente, que se arrepientan verdaderamente, que busquen de un Dios vivo. Dios es un Dios vivo, Dios es espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu. Él no está en templos hechos por hombres, por manos humanas. Ahí no está Dios, ahí está una religiosidad, que es donde quedó el pueblo mientras Moisés subía allá por los mandamientos que nos iban a guiar. El pueblo volteó la cara y comenzó a buscar becerros y a buscar otros dioses, como está hoy en día. Están en la misma religiosidad. La palabra de Dios no la han entendido, no la han comprendido porque no han querido. Pero siempre se está predicando en todo lugar la palabra de Dios, porque el Señor es misericordioso y eterno. Y Él quiere verdaderamente es que te arrepientas y que vivas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el Señor dice que es en espíritu y en verdad. Dice que Saúl se apartó de Dios y no quiso los mandamientos y los estatutos, sino que comenzó a hacer cosas de hombre, como hoy. Y por lo tanto Dios se apartó de él y apartó su Santo Espíritu y comenzó en tormento y angustia. Nosotros no podemos alejarnos del Señor, sino que el Señor nos llama a la obediencia. Le dijo el sacerdote Samuel, en 1 Samuel 15, se complace el Señor en los sacrificios, en ritos, en profesión, en esas cosas que están haciendo, que en este momento están siendo quitadas por el Dios Todopoderoso, toda idolatría, toda cosa, idolatrando cosas muertas, dice el Señor en el Salmo 115, cosas que no tienen valor y que son de palo, de yeso. No, Dios es un Dios viviente, Dios está en tu corazón y tú tienes que adorarlo es a través de lo espiritual, que es la palabra de Dios, y tienes que crecer, porque a eso vino el Señor, a darnos su Santo Espíritu para que nosotros pudiéramos crecer. Dios no se complace en los sacrificios, ni cosas externas, porque eso es bajo, eso es terrenal. Dios dice que es el que Él oye es al que tiene en el corazón un corazón contrito humillado, en el Salmo 51, como le dijo a David, que es figura del Señor Jesucristo. Su corazón, su alma, su espíritu está humillado al Señor y a la palabra de Dios,
entonces nosotros actuamos locamente, porque nosotros nos apartamos del Señor verdaderamente, de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es la que nos penetra y nos discierne y nos despierta del polvo de la tierra, porque nosotros tenemos que resucitar, es poner la mira en las cosas de arriba. Cristo lo hizo y nosotros también ya lo hemos hecho, porque hemos puesto los ojos en el Señor, porque estas cosas terrenales hemos pasado de muerte a vida, y Cristo es la vida. Él no está muerto, Él es un Cristo viviente. Él ya murió por nosotros y nos redimió de todas estas maldiciones, y Él pagó por nosotros. Isaías 53 dice, 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Todo esto que estamos viendo ahora, un poco de ay, un poco de quejas, un poco de dolores, un poco de sufrimientos, de padecimientos, eso es por el pecado, porque el templo somos nosotros, y si nosotros no tenemos ese espíritu viviente que es el Señor, que sanó todas nuestras dolencias y llevó nuestros dolores en la cruz, y ya tenemos un Cristo que venció todo esto y un Cristo vivo. Nosotros cuando oramos, cuando leemos la palabra de Dios, estamos cercano está el que nos salva. No necesitamos nosotros ir a templos hechos de manos de hombre, sino que nosotros somos el templo del Señor, y en nosotros está la sanidad y la medicina, que es la palabra de Dios. Él fue herido de Dios y abatido y azotado. Todo lo que hicieron al Señor y los padecimientos del Señor nos los iban a hacer a nosotros, pero el Señor puso su vida por nosotros, porque era una vida limpia. Nosotros no podíamos pagarle a Él nada, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor es puro, santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos, dice el Señor. Mas el herido, el 5:52, fue por nuestras rebeliones, de Isaías, molido por nuestros pecados, fue triturado, fue despedazado. El pecado Él lo tenía por nosotros, y Él, todo eso lo están haciendo otra vez de nuevo, y vuelven y reviven eso, y la gente sigue en lo mismo, siguen dolores, siguen siguen sufrimientos, siguen temores, siguen padecimientos. No han creído a ese Dios que llevó todo eso por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La sanidad viene a través de venir al Señor, a ese Dios viviente. Si aún a Cristo conocimos en la carne, dice 1 Corintios, ya no es así, porque el Señor ya fue destruido en la cruz y nos redimió y venció el pecado y la muerte Él mismo, para que nosotros fuéramos lavados en nuestra alma y no viniéramos a muerte, sino a vida. Y el 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Éramos ovejas. Una oveja es lo más débil que hay y lo más delicado. Cualquier cosa nos hace daño. Cualquier mala noticia nos tira en depresión, en desesperación, en angustia. Cualquier cosa que nos digan, dice el Señor, porque no tenemos fe, sino que estamos con un alimento terrenal, almático, que solamente creemos en lo bajo, en lo que vemos, y no tenemos la fe en el Señor. Cualquier cosa nos puede a nosotros desubicar, cualquier cosa nos puede entristecer, cualquier cosa nos puede robar el alma, y no estamos centrados en ese Dios todopoderoso que es espíritu, porque Dios es espíritu y verdad, y el Señor es el todopoderoso que nos vivifica a través de venir al mensaje de la palabra de Dios, como llegó ese pueblo que era rebelde de Nínive, y de esos reyes de estas tierras que están siendo en este momento los que están en alta posición, están siendo probados para ver si van a arrodillarse ante ese Dios de los cielos, que llevó los sufrimientos y los padecimientos y nuestros pecados, y por eso y por su llaga fuimos curados. Y dice el Señor que toda rodilla se tiene que doblar delante de Él, y toda rodilla se tiene que doblar, y toda lengua confesarlo. Nosotros tenemos que, si mi pueblo se humillare, yo oiré de los cielos. Si mi pueblo se humillare, porque nosotros somos pueblo del Señor escogido, nos humillamos delante del Señor para que las oraciones se oigan, y también la palabra de Dios corre y sea glorificado su santo nombre, y muchos de los que están oyendo la palabra de Dios van a ser despertados del polvo de la tierra, de esta vida terrenal, que es leve tribulación pasajera. Nosotros, dice el Señor, que nada nos vamos a llevar de este lugar. Nosotros tenemos que llevarnos un Espíritu Santo, cada uno de nosotros, y esta tierra vuelve al polvo. Dice el Señor, cada cual se apartó por su camino. El uno se fue por un lado, él fue por el otro, pero no está en el camino, la verdad y la vida. No ha querido ver la muerte de Cristo verdaderamente, que nos redimió de toda maldición, y seguimos en nuestros propios caminos, como comenzamos la oración. Ya, ese pueblo rebelde que sigue en sus propios caminos y que no se ha alejado de la maldad. Ya, y dice el Señor,
Se apartó por su camino cada uno, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. A todos vino el Señor. Él se mostró en la cruz como se está mostrando en estos días en la televisión, en la palabra de Dios, pero todos no le van a creer. Él murió por todos nosotros. El 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y a nosotros nos pisan y ya estamos abriendo la boca y estamos maldiciendo. A nosotros nos ve la esposa o el esposo y le hacemos mala cara. Entonces nosotros no, dice el Señor, que no nos soportamos unos con otros. ¿Por qué? Porque no tenemos verdaderamente a Cristo en nuestro corazón. El Señor quiere que vengamos a Él, que Él sanó todas nuestras dolencias. Él es la sanidad, Él es la medicina. Por eso el Señor nos está diciendo hoy, vuelve en amistad con Dios. Vuelve en amistad con Dios, porque Él ya fue triturado por nuestros pecados y sufrió nuestros dolores, y Él nos acercó al Padre. Su muerte nos acercó al Padre, porque nosotros éramos ovejas llevadas al matadero. El enemigo hacía lo que quería con nosotros por no tener a Cristo, pero ahora nosotros con Cristo, dice que el que tiene la semilla y la simiente de Cristo, en primera de Juan, el maligno no le toca. ¿Por qué? Porque tenía la semilla y la simiente de Cristo, que nos redimió de toda maldición y perdonó todos nuestros pecados y nuestras transgresiones, y no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mire la misericordia de Dios y la gracia de Dios con cada uno de nosotros, que murió por todos nosotros en esa cruz, como dice Isaías 53. ¿Qué no le hicieron al Señor? Al Señor le hicieron oprobios que nos iban a hacer a nosotros. Por eso nosotros tenemos que acercarnos a esa misericordia y no pisotear la sangre de su Hijo, porque si no viene la ira de Dios sobre nosotros por estar pisoteando la sangre de su Hijo amado. Entonces volvamos en amistad con Dios y pongamos los ojos en Cristo y arrepintámonos verdaderamente, para que haya paz y para que haya sanidad en nuestra tierra, porque esta tierra está perdida. No hay alegría, no hay gozo, no hay sino tristeza, no hay sino llanto, dolores, no hay sino quejas, no hay sino ay. ¿Por qué sucede eso? Porque el vino que es Cristo, que alegra nuestro corazón, le hemos cerrado la puerta. Amén. Bendito Señor. Es un mensaje verdaderamente que Dios quiere a todos los hogares, que nos está hablando en esta noche el Señor. Ahí, para cerrar y para hacer la oración, verdaderamente dándole gracias al Señor, con este mensaje de Isaías 55, 6 y 7, donde dice el Señor: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. El mensaje que el Señor quiere, que busquen al Señor mientras pueda ser hallado. No importa la tribulación, no importa la angustia que se esté pasando en el momento, pero en todo momento el Señor tiene los brazos extendidos para que lo busquemos a Él en espíritu y en verdad, y Él es amplio en perdonar. Vamos a orarle al Señor y hacer una oración de fe, de arrepentimiento. Si tú has escuchado verdaderamente con atención y con fe este mensaje, que sea el mismo Señor y que te transforme y que te añade como pueblo de Él, porque Él quiere verdaderamente que el pecador se arrepienta y viva. Y si nos humillamos, nos decía el Señor, Él va a escuchar y va a abrir las ventanas de los cielos y nos va a sanar esta tierra que está verdaderamente, está en angustia, está en depresión, está en miedo, está en caos, está en terror. Pero tenemos un Dios que nos decía en la palabra de Dios que si por su infinita misericordia no nos ha destruido, pero nos permite que pasen todas estas cosas para que quizás mucho pueblo verdaderamente lo busque en espíritu y en verdad y se arrepienta, y Él lo va a perdonar. Padre Santo, gracias, bendito Señor, Dios Todopoderoso, delante de ti, Señor, estamos en este lugar. Hemos escuchado, Señor, tu palabra con atención. Sabemos, bendito Señor, que somos pecadores, pero tú has venido, Señor, es al pecador. Delante de ti nos presentamos y nos arrepentimos de haberte, Señor, ofendido en palabra y en obra. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas. Ayúdanos, bendito Señor, entra a nuestro corazón, que seas tú, Señor, gobernándonos de hoy en adelante, porque estábamos, Señor, perdidos, muertos en delitos y pecados. No habíamos escuchado, Señor, tu voz, pero hoy, Señor, ha llegado a nuestro corazón. Pedimos, Señor, que nos perdones y que comiences, Señor, a manejar nuestras vidas desde este día.
Gracias te Señor. damos, Resucita, Padre. muertos, En Padre. Cristo Jesús En te hemos orado. Gracias, Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde. Buenas noches. Gracias, Señor.